ahorita, es cierto. Ujú. ¿Ya, Roe? ¿Ya estamos en el aire? Sí, ahorita. Ok. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Tenemos la presentación de lo que son los temas de la tecnología, duelos y lo que es el tema de suicidio. Creo que Roe va a presentar a la doctora Mayra Borja de México. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto estar por aquí con ustedes esta vez. Gracias, Hola, bienvenida. sí, buenas tardes, doctora. Es un placer para nosotros que usted nos esté acompañando. Buenas tardes, Francis. Sí, bueno, este día vamos a hablar un poquito acerca de la tanatología y lo que es el duelo y el suicidio. Y para eso tenemos a la experta, la doctora Mayra Borja, quien ella tiene una especialidad como doctora en tanatología, máster en psicoterapia existencial integrativa, investigadora en tanatología, feminológica, presidenta fundadora de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Tanatología. Su trayectoria es en un diplomado en tanatología clínica, familiar y tanatología educativa, desarrollo humano, inteligencia emocional, evaluación infantil y certificación en psicofisiología aplicada. Además es fundadora, presidente y psicoterapeuta de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Tanatología, fundadora de la Red de Terapeutas de Duelo en México. Organizó el primer Congreso Internacional de Tanatología en Tamaulipas y el primer Congreso de Duelo. Con AMPITAG instituyó la celebración del Día del Tanatólogo el 3 de diciembre de cada año. Realizó estudios de investigación e innovación de duelo anticipado, tanatología médica y tanatología feminológica. Participó como tallerista en el Congreso Binacional de Psicología y recibió reconocimientos de la red de universidades de Laureate Internacional e impartió el diplomado en tanatología en la Universidad del Valle de México. Y además participó en el Congreso Internacional de Duelo con la doctora Nancy Connor. Bueno, entonces, doctora, nos quedamos con su participación. Y me gustaría iniciar con una pregunta que es de suma importancia para que usted nos pueda hablar sobre qué es la tanatología, usted con su vasta experiencia sobre este tema. Claro que sí. Fíjate que ahorita que leías por ahí el currículum dijiste que el 3 de diciembre, pero no, es el 3 de noviembre. 3 de Ay, noviembre por ahí que sí lo tomamos como parte de la conmemoración, ¿verdad? De algo especial para los tanatólogos. Y bueno, pues, ¿qué es la tanatología? Es una pregunta que nos trae por aquí el día de hoy, ¿no? En este tema tan importante. Pues bueno, hay que entender que la tanatología, etimológicamente, lo que es la palabra, viene del griego, de Thanatos y Logos. Thanatos era el dios de la muerte y Logos es estudio, tratado. Entonces de ahí que se puede entender como la ciencia que ayuda a darle sentido a los procesos de muerte. Sin embargo, esta conceptualización ha ido cambiando en el tiempo, ¿verdad? O sea, desde, por ejemplo, 1968, con Elizabeth Kubler-Ross, fue una conceptualización diferente en donde el duelo o la tanatología empezó a trabajar las cuestiones de duelo desde la parte psicológica o psicoterapéutica. Antes no era así. Antes, por ejemplo, al tanatólogo se le conocía nada más como la persona que ayudaba al bien morir. Entonces tenía mucho de cuidados paliativos, mucho de lo que era pues trabajar con las personas, ¿verdad? Que estaban en ese proceso de
terminales, por ejemplo, enfermedades terminales. De hecho, Elizabeth Kubler-Ross escribe para ellos, en donde se ve como la ciencia que ayuda en el acompañamiento, ¿sí me explico? O sea, y ese era antes. Ahorita ya ha ido evolucionando y entonces tenemos unas conceptualizaciones diferentes en todo el mundo, no nada más en México, o lo que es Latinoamérica, sino que en todo el mundo ha ido cambiando la conceptualización y aún así tenemos diferentes conceptualizaciones. Por ejemplo, no es lo mismo como se conceptualiza en México, como se conceptualiza en España, por ejemplo, y también de cada centro de salud maneja un diferente concepto, casi todos semejantes, pero sí cambian mucho lo que es la conceptualización. Nosotros en lo que es la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Tanatología, lo conceptualizamos de la siguiente manera, como la ciencia que nos ayuda a hacer conciencia de muerte para vivir plenamente, ¿sí? Entonces, de esta manera, abarcan no solamente los procesos después del fallecimiento, ni antes del fallecimiento, sino son procesos de vida, de muerte metafórica, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene un divorcio, cuando una persona tiene un cambio de domicilio, hay una muerte ahí también en algo que hace. En este momento, por ejemplo, estamos muriendo al ser que fuimos a, no sé, a las 5 de la tarde, ¿sí? Hay una construcción y una destrucción en cada proceso y eso nos hace también de construirnos, o sea, volvernos a construir y a renovar. Entonces, la tanatología para nosotros habla un poquito más acerca de eso. La tanatología AMPITA, como le llamamos nosotros, que son las siglas de la asociación, nos habla de una conciencia de muerte para vivir plenamente. Porque cuando te das cuenta entonces que tienes una posibilidad, o sea, estamos, por ejemplo, hablando de un conflicto del ser humano, ¿no? De que inevitablemente va a llegar tu hora de fallecimiento en algún momento, pero también la complicación que esto significa de no querer a lo mejor que ese momento llegue, ¿sí? Entonces, más o menos hablamos de eso en lo que es la tanatología. Y entonces se abre el mundo de la tanatología no solamente para las personas enfermos terminales o que hayan tenido algún fallecimiento, que hayan tenido alguna situación de esa naturaleza, sino que lo abrimos un poquito más a todas las personas que estén viviendo un proceso de cambio, también a toda persona que quiera tener una mejor calidad de vida en su momento presente. Ok, súper, doctora. Ahora mi siguiente pregunta es, ¿qué beneficios tiene la tanatología? Porque se habla del tema, pero me gustaría que las personas conocieran y podrían decir, oh, de beneficio. Entonces a nosotros nos gustaría conocer y que usted les puede explicar a las personas qué beneficios conlleva la tanatología. Beneficios pues tiene muchos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, podemos irnos un poquito a la parte de la historia. ¿Por qué antes la tanatología no se tomaba muy en cuenta y hoy es una de las ciencias que está más vigente que cualquier otra, ¿no? Y sobre todo por las cuestiones ahorita de la pandemia y que muchas personas han fallecido y que muchas personas les ha cambiado la vida. O sea, a nivel mundial nos está cambiando la vida. Y por eso ahora la tanatología es una ciencia que se requiere, o sea, que debería de estar en todas partes. Y pues bueno, muchas escuelas de tanatología, pues ahí vamos haciendo la labor, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en la parte de la historia, de antes una persona fallecía y se entendía el proceso de la muerte en casa. Era como, acércate, mijito, tu abuelito ya va a fallecer. Teníamos rituales funerarios que ayudaban para esto. Eran que los 9 días, que por ejemplo, ponían una cruz de cal y que la levantada de la cruz y que se reunían las señoras y que hacían comida y que se ofrecía en el funeral y todo esto. Por ejemplo, y ahora como se nos está presentando la situación, con la situación de COVID, pues ya ni siquiera hay despedidas, ¿no? En muchos de los casos del hospital se pasa al crematorio y entonces ya te entregan cenizas en algunos casos. En otros casos es diferente, ¿no? Sin embargo, la parte del ritual, la parte de la procesión, la parte del acompañamiento, la parte del estar, la parte del acompañar, eso es muy importante para el ser humano. Somos seres sociales, entonces de pronto cuando ves que te quitan eso,
significa una gran pérdida para todos alrededor. Entonces, los beneficios de la tanatología que pueden dar, por ejemplo, en la actualidad, es que te muestra un camino diferente para que tú puedas resignificar o puedas trascender a ese nivel de dolor, ¿sí? Porque antes el dolor se sabía cómo manejarlo. Actualmente se nos está haciendo muy difícil cómo manejar las situaciones de dolor, porque bueno, nadie nos dijo cómo era, ¿no? Cómo era la vida durante la pandemia, cómo era no despedirnos de nuestros familiares, cómo era no abrazar, cómo era no tocar, cómo era tener todas las medidas que tenemos ahorita, ¿no? Sin embargo, lo estamos viviendo. Entonces, por eso es que la tanatología ahorita ha tenido mayor auge, porque también con los temas de muerte constantemente en el internet, en la televisión, en la radio, todo eso, pues llega las personas a tener cierta angustia ante la muerte, cosa que antes pues a lo mejor no se tenía tanto, ¿sí? Entonces esos pueden ser algunos beneficios de que te ayuda en los procesos de dolor. Sí, porque comprendo que anteriormente, antes de la pandemia, pues las personas igual llegaba toda la familia de diferentes lugares a brindar apoyo a la familia doliente o amigos y ahora ya no es así, pues ya debido a la pandemia pues se ha tenido que reducir, digamos, tenemos algún familiar que muere, en el mismo momento ir a enterrarlo y sabiendo que no se puede compartir con más personas, ¿verdad? Bueno, Sí, doctora, y y luego, por ahora, ejemplo, en lo del entierro, pues te dejan a lo mejor 4 o 6 personas, ¿sí? Y no pueden venir sí, exactamente los familiares y todo eso, sí, exactamente. sí, así es. Bueno, Ha doctora, sido más difícil, sí. Sí, mm, Bueno, sí, es más que, complicado. Diga, Francis. sí. ¿Tiene otra pregunta más de Roy Sí, referente a tecnología? sí, ahora mi pregunta es, ¿quién puede ir al tanatólogo? Decir una persona, yo puedo ir al tanatólogo, o se han de preguntar las personas que me están viendo. O igual, sí. Entonces, a mí me gustaría saber si todo tipo de personas o todas las personas pueden visitar a un tanatólogo. todas las personas pueden visitar a un tanatólogo. Sin embargo, se aconseja que, por ejemplo, vayan pues los que están teniendo un poquito más de problema. Esto es, por ejemplo, si nosotros l- lo pudiéramos crear como una analogía, como una semejanza entre esto, te pondría, por ejemplo, las mujeres que van a tener un bebé, ¿sí? Van a tener un parto. Entonces, un parto, haz de cuenta que nace el bebé a esta vida, pues cuando nosotros nos vamos de esta vida también es un parto, no más que parto a la otra vida, ¿no? Y como en todo parto, pues es un proceso natural. Solo que, por ejemplo, cuando una mujer presenta diferentes complicaciones, como la preeclampsia, como otras situaciones, entonces dicen, ¿sabes qué? No es un parto tan sencillo, así es que mando a traer al médico o vengan más especialistas porque se va a ocupar, ¿no? En este caso también, el proceso de la muerte podríamos decir, bueno, pero ¿por qué se ocupa la tanatología si el proceso de la muerte es un proceso muy natural, ¿no? Sin embargo, hay unas situaciones que pueden complicar mucho la situación al momento de partir. Por ejemplo, una persona que esté peleado con su familiar o las circunstancias de la muerte, que haya sido por algún accidente, algo inesperado, muerte súbita, que hayan tenido conflictos. Por ahí, por ejemplo, siempre vemos, incluso en los memes de internet, ¿no? De que las propiedades del abuelo. Entonces, imagínense el conflicto que va a dejar para la familia el pelear por propiedades o cosas así, ¿no? Entonces, esos, o por ejemplo en homicidios o en suicidios, también suelen ser los casos que más se ven en tanatología o que requirieran de un proceso tanatológico desde el inicio. Pero cualquier caso de duelo o de pérdida requeriría de un proceso tanatológico, ¿verdad? De la intervención de un tanatólogo. La maravilla o una de las bondades de la tanatología es que no nada más se hace un proceso científico, sino que también hay un proceso casi como de arte, ¿no? Casi, o sea, es un proceso humano, es un
proceso donde el acompañar, para acompañar, ¿qué necesitas? ¿Un método? ¿Una ciencia? Pues no, lo que más necesitas ahí es ser humano. Sin embargo, sí hay ciertos procedimientos que te ayudan a no estar como el paciente, sino estar con el paciente o con la persona, como le quieras llamar, ¿no? Algunas personas le llaman consultantes también, algunas personas le llaman el acompañado, o sea, ahí ya depende del punto de vista que utilices para la consulta. Sin embargo, o sea, ¿quién puede ser un tanatólogo? Pues quien tiene alguna actualización en torno a la tanatología, para que también no se lleve un impacto de dolor a su casa, porque a veces nosotros queremos ayudar, tenemos toda la buena voluntad, pero pues haz de cuenta que vas expuesto, las situaciones de dolor emocional también causan ciertos estragos en la persona, entonces hay que saber manejarlos. Entonces sí puede haber un acompañamiento tanatológico por parte de los familiares con la mejor intención y el abrazo y todo eso, pero si en algo te sirve la tanatología también es para ayudarte en tu propio proceder, para tocar el dolor sin que a ti te afecte o te lo lleves a tu casa o te cause mayor conflicto. Sí, porque de qué se trataría entonces, como tú vas a acompañar para irte peor o cómo es. O, por ejemplo, esas veces que, ay, fui a un funeral, pero me duele tanto la cabeza. Ay, fui a un funeral, pero es que me siento muy cansado, estoy muy cansada de haber ido, es que estaba tan desgastante el proceso, o sea, pues es que se necesita cierto entrenamiento para poder hacerlo. Sin embargo, por ejemplo, ahorita en México, pues tenemos muchos diplomados, ¿verdad? Tenemos de parte de la asociación, pues nosotros nos dedicamos a eso, a formar profesionales que quieran dedicarse a la tanatología, y tenemos diferentes diplomados. Por ejemplo, uno es este que tienes aquí en la pantalla, que es el diplomado en terapia de duelo. Entonces nosotros ya estamos formando terapeutas de duelo, ¿sí? Y que el duelo pues es parte de la tanatología, pero también tenemos diplomados en tanatología, que la tanatología abarca procesos del duelo anticipado, del duelo normal, del duelo complicado, pero también abarca acompañamiento tanatológico. Por ejemplo, van los capellanes que están en los hospitales, van los sacerdotes, van pastores, van personas que regularmente tienen trabajo con personas que lo necesitan. Y esto les da un plus en su quehacer, porque aunque no tuvieran la tanatología, lo tendrían que hacer. ¿Sí me explico? Es lo que a ellos se dedican. Sin embargo, el tener esta opción de poder estudiar tanatología los protege más a ellos. Uno, de sentirse seguros con lo que están haciendo, de decir, ay, mira, quedé satisfecho con este acompañamiento que hice. Dos, de tener la seguridad también de que no vas a empeorar las cosas con algo que digas, ¿no? Sino que más bien sí vas a hacer ese consuelo, esa resignación que el otro está ocupando en ese momento. Entonces, el perfil del tanatólogo sí puede ser cualquiera, pero que se dedique a esa parte, porque a veces, por ejemplo, para tener un diplomado, y eso sí se requiere de una licenciatura, ¿verdad? Mínimo, porque ya es una actualización. Pero, por ejemplo, en el perfil del quehacer tanatológico de base, o sea, por ejemplo, la señora que es de la pastoral de la salud y que siempre anda visitando enfermos y que les anda llevando la palabra y que les anda llevando la comida, o sea, son diferentes quehaceres que incluso, por ejemplo, esas señoras pues no tienen un diplomado de tanatología ni nada de eso, sin embargo están constantemente lidiando con el dolor, o sea, acercándose a situaciones de dolor. Entonces, en esos casos tiene el perfil, pero no tiene el entrenamiento. ¿Qué puede pasar? Y se puede llevar situaciones dolorosas a su mente, a su casa, a su interior, ¿no? De pronto a lo mejor no lo va a notar, pero después va a empezar a tener conflictos y va a empezar a sentirse mal. Ese es un mal manejo de las situaciones de dolor, porque también impacta de alguna manera el ver al otro sufriendo. Otras personas pues tienen otras maneras, ¿verdad? Se van y hacen oración, se van y hacen algún tipo de ritual, cosas así para que les ayude. Pero sí, lo que es la tanatología te puede dar una línea de acción sin mayor complicación en todas esas situaciones, que ahorita está siendo muy necesario. Ojalá hubiera un tanatólogo en cada comunidad, en cada hospital, en cada región, ¿verdad? Donde hubiera mucho dolor, para que les dijera o les asesorara en cómo
cómo no afectarse tanto, no quedarse por tanto tiempo, porque de que va a doler, pues va a doler, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Muy interesante. Muy interesante, doctora. Sí, Estamos contentos pues de tenerla aquí. Bueno, yo ahorita ahora podemos cambiar a lo ¿qué es duelo, Bien. doctor? Ahorita he estado hablando precisamente de eso, de los procesos de duelo, pues, ¿qué es duelo? Es la palabra significa dolor, ¿sí? Entonces el duelo pues, es el proceso adaptativo, transitorio, también tiene muchas conceptualizaciones, cómo lo manejan las escuelas, pero básicamente duelo es dolor, ¿sí? Ya después de ahí vienen conceptualizaciones muy básicas, por ejemplo la de Freud, que es reacción frente a la pérdida de la persona amada o de una abstracción equivalente, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues maneja la reacción frente a la pérdida. Elizabeth Kubler-Ross también lo maneja como reacción frente a la pérdida. Jorge Bucay lo maneja como proceso adaptativo. Isa Fonegra lo maneja como la pérdida de algo o de alguien. Y así, o sea, podemos tener muchos teóricos sobre el duelo que nos dicen, ¿verdad?, cómo manejar esos procesos de dolor emocional. Sin embargo, lo básico es que el dolor o el duelo es dolor, ¿sí? Duelo es dolor. Entonces podría decirse que es el proceso que experimentamos. Por ejemplo, el decir experimentamos o experimentar, estamos hablando de experiencias, ¿sí? Y desde la parte de la experiencia, pues ahí no hay mucho como conceptualización básica o de los libros, sino estamos hablando del proceso que vive cada persona ante un momento de dolor. Entonces estamos hablando de experiencia, entonces estamos hablando también de personas, de individuos. Entonces tampoco se puede como que hacer una regla general para los procesos de dolor. Vaya, Francis, no va a ser de la misma manera que tú vivas un dolor al que lo viva Rode, ¿sí me explico? Cada una, aunque tengan la misma pérdida, van a sentir diferente. Y de eso se encarga, por ejemplo, los terapeutas de duelo, de estar observando tus reacciones y con tus mismas reacciones ayudarte a sobreponerte de esa situación, ¿sí?, de dolor. ¿Existen diferentes tipos de duelo? Si nos puede explicar, doctora. Sí existen diferentes tipos de duelo, o sea, estaríamos hablando ya para lo que son términos, pues a lo mejor más terapéuticos, ¿sí? Sí debe de existir una base, una tipología que nos ayude a poder identificar qué tipo de dolor está experimentando la persona. Entonces, tenemos duelos crónicos, duelos inhibidos, duelos ausentes, duelos retrasados, duelos postergados. Todos esos que te estoy diciendo y otros más son los duelos complicados. Pero el duelo, o sea, nada más de dolor es duelo, o sea, lo que le dirías duelo normal, pero tampoco nos gusta decir como duelo normal, porque entonces estarías hablando que hay algo anormal en el duelo o que el duelo necesita una cura. Y realmente pues no es una enfermedad, ¿verdad? Es un proceso, es una situación de experiencia que la persona va viviendo y que sí requiere de un acompañamiento especializado, de una guía, una asesoría para que la persona empiece también por sí misma a saber con qué procesos de duelo o de dolor se va a ir enfrentando en su propia vida. Sí, finalmente, la persona tiene que descubrir en su proceso doloroso cuál es la lección, para qué le sirve, aunque en los procesos de dolor a veces dice, pues, ¿para qué me puede servir el dolor, no? O sea, es como que ilógico, paradójico que tenga una lección, o por qué tengo que aprender de esta manera, porque tengo que tener una lección. ¿Por qué? O sea, y ahí, por ejemplo, empiezan conflictos de las personas con Dios, con su deidad, con la vida, con el destino, no quieren saber de nada, ¿sí me explico? Y entonces ahí esas características sí nos dan cierta luz sobre saber qué tipo de duelo, tipo de dolor está experimentando. Te lo voy a poner así, por ejemplo, mira, no es lo mismo
Francis, no es lo mismo un caso de, no sé, una persona que ya lleva cierto tiempo con una enfermedad y está consciente que va a llegar el momento del desgaste en que esa enfermedad lo lleve al fallecimiento, pero que ha estado con su familia, que ha estado en un proceso en casa, que ha estado acompañado, que ha estado dejando en orden sus cosas como el testamento, como la funeraria, como lo que quiere que hagan con él y todo, no va a ser lo mismo. Y bueno, también por ejemplo, de que ya a lo mejor tiene muchas cosas resueltas en su vida, no va a ser lo mismo el fallecimiento de esa persona en nivel de dolor que, por ejemplo, el de una persona que muere en un accidente inesperado y que tenía muchos proyectos y muchos planes, o que de plano era incluso hasta, no sé, joven, no se había casado, cosas así. O sea, todavía podemos ponerle más cosas, ¿no? O que sea trágico, que lo mataron en un robo saliendo y en la esquina. O sea, ahí entonces cuando la situación de pérdida, de fallecimiento, o lo que esté causando el dolor tiene un tinte de tragedia, entonces sí estaríamos hablando de una complicación desde el inicio, porque no va a ser lo que dijimos, el duelo común o las reacciones comunes, porque no reaccionamos igual al dolor al que nos hemos estado preparando, o bueno, de alguna manera lo estamos concientizando, al dolor que de pronto no tenías ni idea que iba a llegar, ¿sí? Es como si de pronto, no sé, tú todos los días tu menú es comerte una comida al día, o sea, tienes tu almuerzo, tu cena y tu comida, ¿no? Pero entonces de pronto pues te comes una porción, pero de pronto te dicen, oye Francis, pues mira, 10 porciones para ti. Y tú dices, sí, pero yo no puedo con eso. Que me ayuden otros. Sí. O no sé, guárdamelo, me lo congelas y me lo como mañana y entró la semana, ¿no? Bueno, eso es a lo que le llamamos los procesos y la manera de cómo poder, como de alguna manera sobrellevar la parte de dolor, ¿sí? ¿Alguna otra Doctora, pregunta, Francis? Dime. Tal vez, cuánto es lo normal que se tiene en un duelo, que usted dice como psicóloga o doctora, es normal que lleve el duelo tanto tiempo? No sé si me podría explicar, porque he visto muchas personas que llevan el duelo, pasan 7 años y todavía están sufriendo. No sé Mira, cuál es la normal. en los tiempos hay algunos autores que lo marcan, ¿sí? Unos autores, por ejemplo, unos que hablan ¿Okay? sobre las tareas del duelo, que es Worden, se llama así. Incluso lo pueden encontrar en los libros, en la literatura. Te van a decir que 6 semanas Bueno, pues, son de dolor intenso y que tienes para resolver de 6 meses a 2 años. ¿Sí? Y eso también te lo va a marcar el libro de Elizabeth Kubler-Ross sobre la muerte de los moribundos. Pero, sí tenemos casos donde dices tú, parece como si hubiera sido ayer y han pasado 7 años. Porque volvemos a la sí. parte individual y humana, ¿no? No sabemos cuál va a ser tu reacción hasta que la tengas. Entonces, cuando la tengas, tú tienes que saber si vas a batallar o no. Y entonces por eso se hace un estudio de casos, de cada situación, es muy personal. No puedes obligar a una persona a que tenga que despedirse, a que tenga que decir adiós. Y entonces de pronto, cuando tiene que hacerlo, porque no es porque quiera, sino porque la vida así se lo plantea. Por ejemplo, imagínate una esposa que le falleció el esposo, o sea, ahí tienen niños chiquitos. Entonces no quieren despedirse porque dice, oye, ¿cómo me dejas con los niños? Pues si tú dijiste que ibas a estar hasta viejitos, ¿sí? Sí, Entonces de pronto sí, no quiere despedirse, pero no es que no quiera, no vaya a hacerlo, o sea, porque él ya no está, es simple, ya no está. Entonces, aunque no quiera, pues va a tener que hacerlo. Pero hablando de una despedida, si la persona no quiere asumir todavía la despedida, no le puedes decir, ya dale vuelta a la página, oye, no va a volver. Eso sería una iatrogenia terapéutica de parte de los terapeutas del duelo, de los tanatólogos. Sería muy desconsiderado pedir que una persona supere algo que no se puede a lo mejor superar, sino que va más bien enfocado a lo mejor a un proceso adaptativo. O sea, no puedes obligar a una persona a que
a que ese dolor sea como que ya, o sea, la tanatología no va por ahí, no va por ahí ni, bueno, en lo que nosotros manejamos como tanatología de AMPITA, lo que es tanatología de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Tanatología, no vamos con la parte tradicional, podríamos decir, como se entendía la tanatología, ¿no? De la parte de las etapas del duelo, que tiene que tener así como que esto y esto y esto, y entonces encajas ahí. No, es más bien, tenemos sí todas las teorías, pero para buscarle en dónde está la persona, cuál le puede ayudar, pero no la persona encajarlo a una sola teoría que tengas tú y entonces aquí. Entonces, por ejemplo, si tú preguntas de las etapas del duelo, pueden ser muy diversas. Pueden ser muy diversas. O sea, no, desde el punto de vista de nosotros, AMPITAC, no estamos vaya, que tiene la persona que es que está pasando la negación, que es lo más básico, por ejemplo, está pasando la ira, está pasando la negociación. A lo mejor podemos ver un síntoma de eso, vemos que la persona sí se está negando, se está a lo mejor teniendo ira y todo eso, pero necesitamos revisar otras cosas, ¿sí? Y esto, por ejemplo, todo eso lo vemos en el diplomado, ¿sí? De terapia de duelo. Precisamente enseñamos a que la persona tenga un enfoque diferente acerca del dolor, es un enfoque humanista, un enfoque más cercano a la parte humana, al acompañamiento, pero también con un toque científico para que la persona se sienta segura en que hay un método, ¿sí? O sea, no vas con un desconocido a ver que no pasa nada, ¿sí? De pronto, ya en el acompañamiento terapéutico, de pronto el llanto tampoco es garantía, ¿sí? Porque de pronto me ha tocado escuchar a algunas personas que dicen, es que fui a una plática de tanatología, y le digo yo, ¿cómo te fue? Uy, estuvo bien bonito, lloramos todos. Yo dije, pues, ¿de qué se trata, no? O sea, para nosotros las lágrimas deben de ser algo así como que bien sagrado de la persona, no tienen ni que ser provocadas ni nada, sino que la persona las tiene porque tiene su amor que se le fue. Estamos hablando de que se le perdió algo importante, entonces aquí el punto es descifrar qué es lo que esa persona perdió con la persona que se va. O sea, esa parte de casi como lo que te decía de arte en la tanatología, de encontrar el punto de dolor, que lo que le está doliendo a otro, por qué le duele. O sea, por ejemplo, aunque tengas, por ejemplo, dos madres de familia que perdieron a un hijo, aunque sean dos madres con la misma pérdida, el dolor no va a ser igual, porque cada una tiene diferentes personalidades, diferentes historias, diferentes formas de lidiar con sus hijos y aparte de lidiar con el dolor y con la pérdida. Algunas a lo mejor tienen otro bagaje o lo que es del historial, ¿no? De que sí se les mostró como alguna manera de trascender a eso. Porque, por ejemplo, en la antigüedad que se tenían 14 o 15 hijos, pues era para asegurar, ¿verdad? Porque de alguna manera, como no había antibióticos ni nada de eso, pues alguno fallecía. Entonces, ¿qué hacían? Tenían 15 o 16, porque alguno iba a fallecer. Entonces, si tú te vienes en esa línea de a generaciones anteriores, ya nuestros antepasados sabían qué hacer con las pérdidas. Entonces, en la siguiente línea, el niño no necesitaba explicación, lo veía de la mamá, lo veía del papá. La situación ahorita es que de algún tiempo para acá eso se empezó a cortar, ya no empezaron a explicarle a los niños. Entonces ahora tenemos adultos con poca tolerancia a la frustración, tenemos adultos que no saben qué hacer con el dolor, tenemos adultos que se frustran cuando llega un momento en que tienen que dejar ir a alguien y ahí puede parecer que se les va la vida, ¿no? Sin embargo, pues la vida es personal. Y entonces, por ejemplo, en esta parte de lo que me pides de tiempos, sería muy, pues, ¿qué te diré? Muy aventurado, sería muy aventurado dar un tiempo para cada persona, ¿sí? Muy aventurado, porque se tendría que ver muchas cosas alrededor, ¿no? Por ejemplo, quién le está ayudando, cuándo falleció, quién falleció, en qué circunstancias, si ha estado durmiendo, si no ha estado durmiendo, si come, si no come. O sea, hay muchas cosas alrededor que se estudian, ¿verdad?
en torno a una pérdida, pero sí te puedo decir una cosa. He trabajado con personas que han tenido duelos de hasta 40 años, ¿sí? Y hay personas que perdieron en su juventud a su padre y se quedan como congelados en la parte del dolor, siguen con sus vidas y todo, pero de alguna manera cuando llegan a la parte adulta como que vuelven otra vez a tener el dolor de la juventud. Por eso se recomienda que revises en el momento que sucede, para que no queden esas situaciones congeladas, ¿no? Pero entonces si nos fuéramos a la literatura, ahí ya te lo digo que hay, entonces es un duelo complicado y súper complicado porque ya tiene mucho más de los 2 años. Incluso pasaría, no sé, por ejemplo, a una parte de lo que sería a lo mejor hasta un trastorno, ¿no? Pero entonces ya ahí ya entraríamos en cosas de psicología, ¿sí? Porque aquí, por ejemplo, la psicología trabaja con la prevalencia del síntoma y entonces trabajaría con síntomas que prevalecen a través del tiempo, 6 meses o más, entonces te hace un trastorno. Pero en tanatología no es así. En tanatología vemos la parte funcional o disfuncional de la persona antes y después de la pérdida. O sea, cómo eras antes y cómo eres después. Cómo eres después, en qué te afectó y en qué te puede ayudar para que sigas funcionando, ¿sí? Después de haber perdido a alguien muy importante o algo, ¿sí? Actualmente actualmente también hasta las mascotas están teniendo procesos de duelo, o sea, las personas están teniendo procesos de duelo importantes por mascotas también, ¿sí? ¿Qué me decías, Sí, Francis? se aferra mucho la mascota. También quería consultarle cómo se trata el duelo cuando es crónico en un adulto mayor. Bueno, como te decía, el duelo crónico es aquel que te va a dar síntomas todos los días, ¿sí? ¿Qué es algo crónico? Por ejemplo, la diabetes es crónica. ¿Qué más? La insuficiencia renal es crónica. ¿Qué más? Bueno, puede haber crónica y aguda, pero estoy hablando de enfermedades crónicas. La hipertensión es crónica. ¿Qué quiere decir? Que está todos los días y que no te separas de ella, ¿verdad? Y que aparte ya venía desde antes y cuando te dicen es crónico, o sea, ya lo tenías contigo y luego va a continuar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un duelo crónico, sería muy importante, y sobre todo si es en adultos mayores, revisar si ese duelo, que le llamas a ese duelo que le estamos llamando crónico, ¿por qué sería o por qué lo estarían tipificando como un duelo crónico en un adulto mayor? ¿Cuáles serían, o sea, para que fuera un duelo crónico, tendría que haber una pérdida y a partir de ahí empezó a cambiar y todos los días continuó igual. Si esa parte de sentirse triste todos los días en ese adulto mayor no tiene ninguna pérdida de origen, probablemente estaríamos hablando de un trastorno depresivo mayor y que ya entonces entraría en psicología. Sí, o sea, entonces para tipificarlo como, por ejemplo, duelo crónico o un dolor que está por siempre en la parte emocional, tendría que haber una pérdida y tendría que ver cuánto tiempo de prevalencia tiene con ese síntoma o con esa sintomatología. ¿Qué sería la sintomatología? Pues a lo mejor no duerme, no quiere comer bien, no quiere dormir bien, a lo mejor se la pasa llorando todos los días. O sea, y entonces sería ver por qué ha estado en esa parte igual, ¿sí? O sea, sería un trabajo de investigación, pero entonces no sería tan, vaya, no es tan recurrente que se presente un duelo crónico en un adulto mayor. Regularmente cuando tenemos algo crónico tiene que ver con el pasado, ¿sí? O sea, que la persona está sobre la pérdida, sobre el pasado, sobre lo que perdió. Cuando, por ejemplo, tenemos duelos inhibidos, tiene que ver un poquito más con el futuro, porque entonces la persona no quiere tocar la parte de dolor y está enfocado nada más en tener proyectos y proyectos y proyectos y no me hables de aquello que pasó, de aquello que perdí. Entonces, las dos por ahí tienen diferentes causas, tienen diferente sintomatología y tampoco es como que se presente en los casos de adultos mayores, como que sí tendríamos que ver porque qué es lo que a esa persona se le está replicando y replicando para que haga algo crónico, o sea, algo con lo que no se puede separar. Y entonces ahí sí ya estaríamos hablando de
de que requiere de una intervención tanatológica o psicológica, ¿verdad? En el caso. Okay. Sí. Bueno, sí. Doctora, ya que estamos hablando del duelo y de la tanatología, a mí me gustaría saber cómo el protocolo, si usted recomienda o es lo importante que es crear un protocolo de manejo de duelos en los padres de familiares que han perdido a sus hijos en la etapa de la niñez o adolescencia por un suicidio. Como mencionábamos lo del suicidio, mencionábamos también lo de los homicidios, entonces sí me gustaría preguntarle eso, ¿verdad? ¿Qué tan importante será crear un protocolo para el manejo de duelos en estos padres que pierden a un hijo por un suicidio? Ya existen protocolos, ¿sí? Si tú vas, por ejemplo, con un suicidólogo, te va a decir más o menos qué es lo que se requiere para la atención de padres que han perdido a sus hijos por un suicidio, ¿sí? Sí hay protocolos, pero como te decía, se tiene que estudiar el caso de una manera personal. Si estos padres van a un grupo de duelo, igual, por ejemplo, no van a tener el mismo nivel de entendimiento de la pérdida, porque unos pueden apenas estar experimentando ciertas cosas y otros no. Vaya, hasta en la misma pareja, lo que es papá y mamá, lo pueden experimentar de maneras muy diferentes. Me ha tocado, por ejemplo, ver parejas que han perdido a un hijo y uno dice, es que yo se lo entregué a Dios, o así lo mencionan, ¿verdad? O sea, como ellos ya lo entregaron, ya lo liberaron, y dice el otro, no, yo ni siquiera he podido pensar que mi hijo está muerto. O sea, tenemos en la misma pareja dos situaciones muy diferentes. Entonces, eso está dentro de una misma casa, imagínate. Ahora, imagínate hacerlo como para muchos. O sea, sí hay un protocolo, sí hay unas formas de actuar, sin embargo, sí tienen que ser casos muy específicos a lo que pudiera ser. Algunas recomendaciones, por ejemplo, en dado caso de personas que sí hayan pasado ya por un suicidio, unas recomendaciones muy básicas es que se hablen las cosas como son, ¿sí? Porque como el suicidio no es aceptado, no es muy bien aceptado socialmente, porque no se entiende la complejidad del fenómeno. O sea, porque, por ejemplo, las personas pueden decir, pero es que ¿por qué una persona quisiera quitarse la vida? ¿Sí? Eso suena ilógico para la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que se tiende a hacer? Se accidentó, o no sé, le pasó algo, le dio un infarto, o sea, otra cosa. Y entonces quedan lo que son los mitos acerca de la muerte del familiar, y entonces todo aquello que no se trasciende o que no se trabaja en una generación de la familia, es muy probable que se repita en otra generación. Entonces, una recomendación básica es que se hablen las cosas claramente, que se evite lo que es el complot del silencio. El complot del silencio pues se da en esos momentos, ¿no? Cuando las personas no quieren hablar más de eso o hacer como que no pasó. Eso sí complica mucho la situación, los complica mucho, porque entonces no hay manera de poder trabajarlo, no hay manera de poder hablarlo, porque simplemente no es problema, no pasó, ¿sí? Y queda un hueco de dolor más grande y un vacío más fuerte, una sensación de vacío más fuerte. ¿Sí? Porque cuando no se habla del tema del suicidio, pues las personas, o sea, lo que hacemos es reprimir esa situación. Digamos, en los padres de familia, mi hijo se suicidó, pero entonces nosotros no lo compartimos, entonces estamos reprimiendo, y creo que de igual forma eso puede también somatizar. Las personas tienden a somatizar por el solo hecho de no expresar a las personas, ¿verdad? Que el familiar o el hijo se suicidó. Y de igual forma, doctora, yo leyendo, y o sea, se sabe que el suicidio es una de las muertes, es uno de los problemas así como que mayores, una de las frecuentes muertes. O sea, están los homicidios y diferentes accidentes, pero los suicidios son los más marcados en la salud pública. Y se dice que se da entre personas de 15 a 44 años de edad, ¿verdad? Pero a mí me gustaría saber, porque últimamente, en estos últimos tiempos y más con la pandemia, se ha dado más frecuente en jóvenes y en adolescentes. Entonces yo quisiera saber eso, ¿por qué en este tiempo actual es más frecuente los suicidios en personas adolescentes o jóvenes?
Fíjate que el suicidio siempre ha tenido cifras altas de incidencia, solo que no ha sido visibilizado, porque como te digo, no tiene mucha aceptación en la parte social. Sin embargo, sí es un problema bastante grande. Si nosotros, por ejemplo, lo trabajáramos desde a lo mejor la psicología, sería muy fácil como sociedad decir, ese trabajo le toca a los psicólogos, le toca a los tanatólogos, les toca a los suicidólogos. ¿Por qué? Porque entonces lo verían, por ejemplo, como una parte de trastorno, ¿no? A la persona estaba mal y entonces tenía una depresión, regularmente dicen así, que viene después de una depresión fuerte, y entonces si viene después de un problema emocional, de una pérdida o de una depresión, ¿a quién le corresponde? Le corresponde a los psicólogos, a los tanatólogos, a los suicidólogos, ¿sí? Pero entonces a mí como sociedad no me corresponde. Y eso es lo que, por ejemplo, sí tendríamos que ver que en el fenómeno del suicidio hay una, pues una parte importante en la cuestión social y cultural de entender que también como sociedad me corresponde responsabilizarme de la vida, de la salud emocional de mía, de mi entorno y de mis personas que están cerca, pero que son más jóvenes que yo, ¿no? O sea, los jóvenes, por ejemplo, una parte social de responsabilidad, en donde si tú ves, por ejemplo, un joven que la está pasando mal, pudieras acercarte a lo mejor a mínimo platicar con esa persona, pero hay ¿cómo te digo? Que nos desentendemos de la parte del dolor, como eso no me corresponde, suficiente tengo con lo mío, y entonces dejas de ver al otro y el otro se queda en esa parte pues de soledad, de esa parte social oscura, como quien dice, donde no encuentra ningún apoyo, y muchos casos, por ejemplo, vienen precisamente de una cuestión social, porque tenemos suicidios por bullying, tenemos suicidios por falta de aceptación, por ejemplo, en lo que es la diversidad sexual, ¿no? Que ahorita existe, o sea, y entonces se empieza a segmentar, se empieza a segregar y se empieza a exiliar a personas que no tendrían por qué ser exiliadas ni por qué ser segmentadas, sino que serían parte de la comunidad. Entonces, como comunidad, como ser humano, me toca una parte de la responsabilidad. Si todos viéramos que ese problema no es solamente psicológico, que es un problema social, entonces estaríamos actuando un poquito más. Sin embargo, también esto puede molestar porque antes me vas a decir, a ver, ¿cómo? ¿Yo soy responsable de los demás? No, hombre, pues sí, los demás, o sea, que hagan su vida, ¿por qué no trabajan? Pero falta ahí la parte de la conciencia de la solidaridad humana, ¿no? Pero bueno, por eso te digo que siempre ha existido, pero ahora se está visibilizando un poquito más. Los grupos vulnerables de suicidio que tenemos son los adolescentes y los personas de la tercera edad, porque son vulnerables por los cambios que están viviendo, ¿sí? Pero no es lo mismo, por ejemplo, un vulnerable por estadística, un vulnerable que un vulnerable y en riesgo. Es decir, un adolescente es vulnerable porque está pasando esa etapa en donde representa cierta vulnerabilidad, pero no quiere decir que por estar en la estadística de esa vulnerabilidad sea también una persona que está en riesgo. O sea, no solamente por ser adolescente. Es por ejemplo, no va a pasar lo mismo con un adolescente que está con sus padres, que le revisan la tarea, que están al pendiente de él, que le preguntan de su escuela, que conocen a sus amigos, que le dan para su domingo, que lo enseñan a disfrutar de otra manera. No va a ser lo mismo que un adolescente que también es vulnerable por la edad, pero que, por ejemplo, no sé, sus papás trabajan, no están, no conocen a los amigos, él se siente solo, se la pasa la mayoría del tiempo solo, ha consumido drogas, o sea, hay muchas atenuantes alrededor para que los grupos vulnerables sean también vulnerables y en riesgo. No va a ser no va a ser lo mismo, por ejemplo, una persona de la tercera edad que tiene su visita de sus nietos y tiene su pensión y tiene su casa y tiene todo resuelto de alguna manera,
a una persona que llega a la tercera edad, no tiene su jubilación, o sea, no tiene su pensión, no tiene nietos, anda trabajando en el súper, embolsando cosas, o sea, no va a ser lo mismo, ¿cierto? Entonces, ahí también hay una parte de vulnerabilidad social de los grupos de apoyo y de todo lo que hay alrededor de esa persona para que pudiera llegar a tener o a tomar una decisión de esa magnitud. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, no solamente es trastorno, hay otras situaciones también que llevan al suicidio. ¿Okay? Sí, pues, sí, de igual forma la pobreza, el desempleo, igual la violencia doméstica. Yo me he dado cuenta de casos de personas que son, que sufren violencia doméstica, pues que cometen suicidio, pues y algunas personas que no tienen empleo, pues que también cometen suicidio. Entonces, Exacto. como usted dice, sí, es algo y hay más, personas que más- tienen todo resuelto y cometen suicidio, o sea, sí, ¿sí? exactamente, sí. Sí, es cierto. Bueno, doctora, a mí me gustaría, para terminar acerca de hablar del tema del suicidio, a mí me gustaría que usted algún modelo de intervención, que usted nos hablara de algún modelo de intervención que las personas que nos están viendo puedan como apoyar a alguna persona que ellos consideren que en algún momento, como usted dice, de crear así como que quitar esa apatía y hacernos como más empáticos con las personas que nos rodean. Entonces, usted nos puede mencionar sobre algún modelo de intervención que no solamente lo utilicen los psicólogos, así como usted dice, sino que también todas las personas que están a nuestro alrededor para que ellos puedan conocer y puedan decir, yo puedo ayudar a esta persona y no necesito ser psicólogo. ¿Cómo nos Sí, podría usted fíjate dar un ejemplo? que a lo mejor no tanto como un modelo de intervención, algo más básico que pudiera hacer cualquier persona. Fíjate que lo primero es no tener miedo, ¿sí? No tener miedo y no subestimar. Me ha tocado, por ejemplo, ver titulares en el periódico que dice, se suicidó la vecina de tal colonia, pero días antes le avisó a los vecinos que se quería matar y pues se mató, ¿sí? Entonces, no subestimar, ¿sí? De que si una persona dice que trae una ideación suicida, o sea, de querer quitarse la vida o de que como que esta vida para qué es, no sirve para nada, cosas así, no subestimar. Segundo, no tener miedo, ¿sí? Por ejemplo, podemos caer en pero yo qué le puedo aportar, yo qué le puedo aportar si, con que platique con él, ni que fuera psicólogo. Ay, sí. Entonces, tampoco caer en eso, ¿verdad? Sino de que, o sea, no tener miedo de que lo que puedas aportar va a ser bueno. Aquí, por ejemplo, recuerdo un caso en la Ciudad de México que pasaron incluso en las noticias de una persona que se quería suicidar, estaban así en un puente. Entonces llegó un policía y le dijo, oye, no te tires. Y dice, pues es que no hay razones para quedarme, debo mucho y debo esto y debo el otro. Y le dijo, te invito a un elote, vamos a comernos un elote. Ay, qué lindo. Ay, la persona pues desistió, se fue con el policía a comerse el elote, ¿no? Que eso no quiere decir que no requiera intervención después, ¿verdad? Intervención más especializada, porque pues trae problemas. Pero en el momento lo sacas de esa visión de túnel, donde ya no había ninguna otra opción, para que pueda tener una segundo punto de vista, una segunda oportunidad, ¿no? En su vida. Entonces, a veces nos complicamos mucho pensando que los temas son muy complicados cuando pueden estar a nuestro alcance, ¿no? Como humanos. Entonces, lo que sí les digo es que sí te dejes guiar también por tu parte humana, por la parte instintiva, de que si no te nace abrazar, no abraces. Si no te nace, a lo mejor dar el consejo, pues no lo des. Pero si tú sientes esa necesidad de decirle a esa persona, oye, estoy contigo, fíjate, no es necesario que tú hagas esto, vamos a buscar ayuda o algo, hazlo. Porque cuando las cosas son sinceras y desde el corazón, entonces pueden tener un mejor resultado que cuando son forzadas o porque por compromiso se nota, ¿sí? Entonces esa ayuda sí no va a servir, porque entonces nada más reafirmas la idea del otro. ¿Sí? Sí, aquí es como usted mencionaba, lo importante que es la intervención en crisis. Creo que todos deberíamos como que conocer acerca de ese tema, sobre la intervención en crisis, porque como usted dice, mire, el policía en algo tan sencillo como quitar la comercio en el lote fue algo Sí. y la persona pues desistió de hacer lo que en ese momento iba a hacer. Es cierto como usted mencionó que necesita
un tratamiento o una evaluación psicológica después de esto. Exacto. Pero el pequeño gesto que hizo el policía, pues fue algo que valió la pena en ese momento. Sí. Sí. Tal Bueno, vez necesitaba que entonces, se escuchara. Mucha gente necesita que se escuche, que estar, sí, Esa es como oír que primera alguien. intervención, ¿sí? sí, así es. Sí. Lo importante también lo que es la empatía, ¿verdad? En el ser humano. Así Bueno, es. doctora, sí, de igual forma, ya para terminar con este tema tan importante, a mí me gustaría ver si usted nos comenta lo importante que la normalización de la muerte en la educación, usted Lo considera importante que es, perdón que no te que escuché bien. sí, la normalización de la muerte en la educación, ¿usted cree que esto puede contribuir a su normalización en la parte social? Cuando educamos a una persona sobre la muerte, ¿usted cree que eso puede contribuir en el aspecto social? Claro que sí. Fíjate que una vez vi en Facebook, pues allá sabes que tienes los contactos de Facebook y todo, ¿no? Entonces, una persona puso ahí pues en su muro, ¿no? Amigos, amigos, se me murió el pececito de mi hija. ¿Qué hago? Y entonces empezaron a ponerle, consíguele otro igual, en tal veterinaria venden, fíjate que los he visto en no sé dónde, o sea, y todos los comentarios. Entonces yo dije, ay, voy a dar mi punto de vista de la tanatóloga, ¿no? Entonces le dije, es una buena oportunidad para hablar con tu hija sobre la muerte, el pescadito, enséñaselo, muéstralo. ¿Y qué crees que hubo debajo de mi comentario? Nah. No, ya me imagino. Lo encuentras en tal veterinaria, yo lo he visto en tal, es más, el domingo te lo llevo, no le digas todavía, o sea. Sí, sí. Entonces, ahí con ese simple ejemplo podemos darnos cuenta más o menos un poquito de qué tanto estamos tan preparados como para hablarles a los hijos Sí. acerca de la muerte. Sin embargo, no saben la riqueza que puede ser el poder prepararlos de esta manera. Un niño de 8 años ya va despertando a la parte de la conciencia de la muerte. Los niños menores se les puede hablar, hay muchos cuentos, por ejemplo, del pato y la muerte, cosas así, que pueden ir adaptando al niño como enseñándole que la muerte es parte de la vida y entonces creando en él una conciencia diferente para que sí, cuando llegue a la parte adulta no tenga problemas en cómo trascender a esos momentos dolorosos que van a llegar, de alguna manera van a llegar y lo van a impactar. Entonces, qué mejor que sea cuidado en casa por los padres y no por personas extrañas que tengas que pagar, que tenga que ser como una terapia que se hace, o sea, es otro nivel. Empieza por casa, empieza por la casa y luego ya entonces, si se dificulta en algo, ahora sí, venga con los especialistas, ¿no? Pero sí nos evitaríamos muchos duelos con complicaciones, algunas situaciones trágicas, ¿no? En torno a la muerte, si desde pequeños empezamos a tener esa visión de que la muerte es parte de la vida y no como algo satanizado, ¿no? Sino como, ay, no quiero pasar ni por enfrente de la funeraria, no me hables ni de lo que es la muerte, ¿no? Tanatólogos, ¿qué es eso? O sea, no, ¿sí? Porque entonces que lo niegues no quiere decir que no exista, o sea, y que Ujú. no lo hables no quiere decir que se vaya a quitar del mundo, o sea, ahí está. Entonces tú como padre de familia, mejor ve adaptando a tus hijos porque es mejor que se lo expliques tú con las palabras que tú quieres y con tu religión, de a dónde va uno y todo eso, a que venga un extraño y le diga y le llene su mente con otras cosas acerca de lo que es la muerte, ¿no? Entonces, si lo quieres hacer de una manera en que sea buena para tus hijos, hazlo tú, ¿sí? Y ya después, entonces, si hay tragedia, si es traumático, si fue inesperado, cosas así, entonces sí, ya ve con un asesor, pero en un principio, cuando todavía no tienes un problema fuerte, puedes empezar a ayudarlo a conceptualizar o a tener esa idea, eh, por ejemplo, con las cosas de la vida, ¿sí? Con la mascota, con el juguete que se fue, que se perdió, o sea, ve enseñándole, mejor tú que otros, Así es. ¿sí? Usted recomienda entonces ser lo más claro posible, ¿verdad? En situaciones así como estas.
Y entonces sí, si estuviera en las escuelas, pues sería bueno, pero es mucho mejor que sea en casa, porque Sí. todavía en la escuela, ¿desde dónde te lo van a explicar? Hay muchas conceptualizaciones en torno a la muerte. Puede ser, por ejemplo, desde la religión, puede ser desde, no sé, desde los libros de ciencias, o sea, ¿qué le vas a explicar, sí, acerca de la muerte? Entonces, creo que es un tema muy, muy familiar, muy de casa, que si llegara a las escuelas, qué bueno, pero si llega a las casas, mucho mejor. Ok. Desde Sí. casa, que Bueno, llegue. sí. Sí, bueno, doctora, muchas gracias por su tiempo. No sé si Francis le gustaría agregar o aportar algo. Muy interesantísimo, doctora. Interesantísimo todo lo que he aprendido. En realidad, me alegro de verdad tenerla aquí con nosotros. Usted sabe que bienvenida a nuestro país. Estamos como hermanos aquí en Honduras con ustedes. Y ya sabe, a la orden aquí está nuestra humilde para cuando usted pues lo desee. Un fuerte abrazo Muchas, y sí me gustaría que nos hablara más, si nos podría hablar un poquito más sobre los diplomados que tiene para que la gente hondureña tal vez le interese, por favor, porque sí me encanta todo lo que usted habla ahorita. Y así como tal vez yo me puedo enamorar de sus temas, tal vez hay otras personas interesadas, ya que Ajá, aquí sí. en Honduras no tenemos una escuela de tecnología, ¿entiendes? ok. Por Muchas favor. gracias, Francis, y muchas gracias, Rode, por la oportunidad de que están aquí, estamos aquí platicando, ¿no? Sobre este tema que para mí, pues es mi pasión. O sea, yo lo Sí. hago todos los días, doy diplomados todos los días, doy consulta todos los días. Claro que tengo mis días de descanso, ¿verdad? Pero esto es así como que lo básico para mí. Todos los días, estoy trabajando sobre esto. Estoy creando programas, estoy verificando los conceptos, muchas cosas en torno a lo que es la tanatología. Ya en la parte del doctorado me toca más la parte de investigación y entonces pues se descubren muchas cosas y cada vez vamos aprendiendo más, sobre todo, por ejemplo, ahorita con las situaciones del COVID y la pandemia, que también es un tema fuerte que tenemos en el momento. Pero agradezco mucho la oportunidad que ustedes me dan de expresar esto que a mí tanto me gusta y esto que tanto amo. Eh, Tenemos una página en Facebook que es Asociación Mexicana de Psicoterapia y Tanatología AC. Tengo una página personal, Tanatóloga Mayra G. Borjas. Y bueno, hay diferentes páginas, otra que es Tanatología Ampita, que ahí nos pueden también enviar solicitud de amistad, y las otras son de likes. Ahí en esas páginas es donde constantemente estamos dando información acerca de los diplomados. Tenemos este diplomado que va a iniciar el 3 de febrero, tienen tiempo todavía para empezar su inscripción, su proceso de inscripción. Hay que comunicarse a ese número de celular que trae por ahí, que es 8681-696385. En la página lo van a encontrar, que puedan comunicarse vía WhatsApp para que sepan el proceso de inscripción. La modalidad del diplomado es totalmente online para que llegue a la comodidad de su casa. Es online, pero es presencial, es decir, que hay que estar los miércoles de 5 de la tarde a 9 de la noche. Nos pasamos 4 horas platicando de algún tema específico porque son 12 módulos, es un año la duración del diplomado. Empezamos el miércoles 3 de febrero y de ahí en adelante, nada más con sus vacaciones respectivas, se les da un programa. Y los costos pues se manejan en pesos, ¿verdad? O ya si pueden ser por dólares o algo, también ahí en la página se les dan. Hay un costo de inscripción y una mensualidad que podrían verificar ya viendo los informes, ¿verdad? Hay otros cursos también, curso de autocuidado del tanatólogo, este se va a dar el sábado 19 de diciembre, que ya es este próximo sábado que viene. Otro que se llama Plenitud, que habla más acerca de la vida, de los procesos de desarrollo humano, y constantemente pues estamos teniendo cursos de tanatología. En este momento están siendo la mayoría online por las situaciones de la pandemia. Tenemos algunos otros presenciales que de momento solamente se están haciendo por acá
con pocas personas, ¿no? Pero sí lo que se les puede para que nos acompañen, pues son estos diplomados que tenemos en modalidad online. No tienen que presentarse nunca ni para examen ni nada, o sea, todo es online, y se les hace llegar su certificación o su diploma hasta por allá donde estén. Y y bueno, pues tenemos un mismo horario. Eso es padre porque entonces lo aprovechamos que estamos en la misma zona horaria. Sí, entonces sí empieza de 5 a 9 los miércoles, que sería el 3 de febrero del 2021, y ya pueden iniciar su proceso de inscripción. Nosotros vamos a poner su página, los diplomados, vamos a poner dentro de la página para que lo mire la mayor parte de la gente que esté interesada, se comunique con usted. Vamos a poner su número, doctora. Muchas gracias, Francis. Ya se haga la orden. Sí, muy interesante todo lo que aprendí hoy. Sí. Sí, doctora, muchas gracias por su tiempo y gracias por brindar esta información que para mí y para todos los que nos están viendo también es muy valiosa. Y como dijo Francis, pues, aprendemos. Sí. Pues qué gustazo estar por acá con ustedes. Y ya saben pues cómo localizarme y que estamos muy cerca en una videollamada. Sí. Bueno, entonces Sí. muchas gracias a todos por acompañarnos y gracias por ver esta transmisión en vivo. De igual forma, muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias también. Feliz noche, buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Bye bye. Bye.